Hello there, awesome people. Bienvenidos a The Lingua Friends Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestras anécdotas, los momentos más divertidos, los peores y los más vergonzosos. Que cerciórate de quedarte hasta el final para que no te pierdas de ninguna de nuestras anécdotas. Y de nuestro juego. Ok, chicos, vamos a comenzar con una pregunta muy importante. ¿Cómo fue para ustedes el primer día que dieron clase? ¿Tuvieron un acontecimiento o alguna anécdota que los haya impactado? ¿Fue divertida? ¿Tuvieron muchos nervios? ¿Cómo fue para ustedes ese primer día de clases? Dando clases. Bueno, en mi caso, yo recuerdo el primer día de clases, que por cierto, fue en el mismo colegio donde yo estudié toda la secundaria. Iba a cubrir, era la suplencia de la que había sido mi profesora de inglés, durante el tiempo que yo fui estudiante allí. Y como ella la habían ascendido como directora, ella necesitaba a alguien que cubriera esas horas. Entonces, yo recién estaba comenzando la universidad y aproveché y vi eso como una oportunidad. Y recuerdo que yo estaba así como un poquito nervioso, que yo decía, wow, mi primera vez, esto siempre era lo que yo había deseado hacer. Pero fíjate que no, totalmente tranquilo. Ese día yo entré a mi grupo, recuerdo que eran 2 grupos nada más, primero y segundo año, y la clase fluyó bastante chévere. Yo me presenté, los muchachos prestan atención. Había uno que otro, bromeando, que no prestaba atención, pero tú sabes, Porque lo normal. como que siempre es común que uno tenga ese nervio porque es como que es la primera vez, ¿no? Y claro, uno puede conseguirse uno que otro estudiante tremendo. Eso no pueden faltar. ¿Y tú, Pati? En cuanto a ti, ¿has tenido alguna anécdota o sucedió algo durante tu primera clase? No, igual que Jay, mi primera clase fue súper tranquila, a diferencia de Jay, que él dio clases presenciales, mi primera clase fue online y fue bastante tranquilo, la verdad. Obviamente sí sentí como antes de la clase como que no voy a poder hacer esto. Pero una vez que comenzó la clase y terminó la clase, me sentí realmente muy bien. Se sintió súper gratificante mi primera clase. Claro, porque el tema es el antes, ¿sabes? Sí. Pero una vez que tú comienzas y ya empiezas a vociferar, ¿sabes? A explicar, ya eso como que, ¿sabes? Empieza a fluir. Igual como cuando uno, como estudiante, uno hace las exposiciones, siempre, como que ese nerviosismo viene es como que de esa expectativa, esa incertidumbre, como que cómo van a salir las cosas. Pero ya cuando uno comienza y Es tú vas. muy cierto, porque uno puede prepararse mucho y claro, la previa a todo eso tienes que tener tu preparación, tienes que arreglar toda tu clase y tener todos tus materiales y todo eso. En mi caso sí, recuerdo que tuve un momento bastante incómodo porque, era mi primer día de clase y yo estaba bastante nervioso, a pesar de que me estaba preparando para todo eso, ¿no? Em, recuerdo que yo estaba en la universidad y en la universidad, si ustedes recuerdan, a uno lo envían a a dar clases fuera, pues, a una práctica profesional, la práctica profesional, exactamente, a un liceo. Pero yo era rebelde, yo era un poquito rebelde durante esa época. Yo recuerdo que durante esa primera clase, eran estudiantes de nuevo ingreso en la universidad y yo, la verdad, estaba bastante nervioso. Yo llevaba mi maletincito donde cargaba todos mis libros, mis lapiceros, moneditas de pasaje y todo eso. Y hubo un momento al comienzo de la clase que yo necesitaba un lapicero para anotar algo en un papel y debía sacarlo del bolsillito delantero de mi maletín. Pero cuando yo abrí eso, se me ha salido todo lo que tenía ahí, monedas, lápices, todo lo que estuviera ahí dentro de eso se desparramó todito y yo, ay, Dios mío, yo tenía nervios y de paso que yo tenía un corazón así acelerado. Entonces, pero
En ese momento, justamente cuando yo vi que todo estaba, yo decía, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué tanto nervio? Y ya en ese momento me traté de calmarme y de mentalizarme de que estas cosas pueden suceder. Solamente recogí lo que necesitaba recoger y continué con mi clase. Y tenía nervios porque además de que era mi primera clase, yo debía tener a un docente observándome. Imagínate, se incrementó más la presión. Horrible, horrible, no te puedes imaginar. Y entonces creo que la combinación de todo eso, de esos factores, no sé, me puso los nervios de punta pero lo bueno fue que superé eso. Yo respiré profundo, agarré mi lapicero, continué mi clase, le di su clase a los muchachos y cuando terminé el profesor me felicitó, que muy buen manejo de los materiales, de la pizarra, todo. Y así superé ese día. Excelente, excelente. Y por cierto, chicos, ¿a ustedes les ha sucedido algo vergonzoso durante sus clases? No tienen que ser exactamente la primera clase, pero en algún momento de su carrera como docente, ¿les ha sucedido algo vergonzoso parecido a lo que yo vi? Mm, algo vergonzoso. A ver. Bueno, no sé si esto podría contar. Yo recuerdo cuando mi primer año como docente acá en el Perú, eh, yo recuerdo que yo estaba con un grupo de tercero de secundaria y a ver, no me acuerdo exactamente qué palabra, pero en la clase, en el momento de traducir una palabra de inglés al español, yo les dije a los chicos, supongamos, no sé, confirmación, un ejemplo. Y yo le digo, pero traduzca y tiene que escribir también con signos ortográficos. Pues yo estoy corrigiendo todo. Ellos a veces me decían, profe, pero usted es profesor de inglés, no de castellano. Igual, y tiene que estar bien escrito en inglés y bien escrito en español. Así que póngale su acento. Y entonces uno de ellos me dice, acento no, profesor, tilde. Yo no, acento. Y que no, profesor, tilde. Porque todas las palabras tienen acento. La tilde es la que es gráfico. Y yo me quedé así como que, mira que sí, tiene sentido. Pasa que como en Venezuela, toda la vida se nos ha enseñado de que es acento, acento, acento. Yo tengo eso también como grado. Pero entonces, el estar aquí en este nuevo país, como que una nueva cultura, y viene un estudiante a corregirme, a decirme eso, de verdad que así como que, claro, de verdad que sí. Y después luego lo investigué y sí, tenía razón. Entonces yo como así como que había usando mal esa palabra y que acento y es tilde. Me imagino que eso sí ha sido un momento vergonzoso, pero igual se agradece el momento de aprender, ¿no? Bueno, sí. Uno valora esos detalles. Claro, porque a veces se tiene el mal concepto de que, sí, los profesores lo saben todo y nos, o sea, somos facilitadores del aprendizaje, pero así como los estudiantes aprenden de nosotros, nosotros también aprendemos de ellos, pues. Uno nunca deja de aprender. Bueno, en mi caso me ha pasado muchísimas cosas, ¿verdad? Son tantas que no tengo una en específica para más decir ahorita. A mí me ha pasado que digo la palabra mal y me corrigen y me dicen como que, y no es así. Y yo no. Y después cuando busco, ay, sí era así. Me ha pasado también que digo algo que no debo decir porque tengo el micrófono apagado y va a ser que lo tengo encendido. Y un montón hablando de cosas más que me han pasado súper vergonzosas, pero ahorita no recuerdo una específica. Y por ejemplo, en el caso lo de la palabra, ¿cómo resolviste? Al otro día le dije, porque, o sea, clase terminada, creo que en ese día yo estaba segura de que lo que yo estaba diciendo era la verdad. Pero no sé, por alguna razón le dije como que, no vale, voy a buscar. Ah, y busqué y sí, tenía razón. Entonces al otro día, cuando nos volvimos a ver, y yo le dije, mira, sí tenías razón con lo de la palabra. Sí. A mí me pasa también así con una estudiante que yo también doy clase virtual, ¿no? Emiliana. Hi, Emiliana. Sí, es que si estás viendo esto, deja un comentario allá abajo. Si ese comentario nunca llega, es porque Emiliana nunca
Sí, vea, eso me pasa con ella que estamos discutiendo sobre X o Y tema y que me quedo así como pensativo, como que, lo voy a investigar. Y en nuestra próxima clase, o inclusive antes de nuestra próxima clase, le mando por WhatsApp la información y corroborando de que, mira, si está en lo cierto o no. Y nada, y ella me agradece, che. Ya me voy acordar. No, no. Ay, no me encariñó. Yo le estaba dando clases a un muchacho y él me decía, ay, no sé cómo decir escaleras. Me acuerdo que esas clases con él eran solo conversacionales. Usábamos el Word y era súper conversacional. Yo le hacía preguntas, era de un tema y así. Y él me dice, ay, no sé cómo decir escaleras en inglés. Y yo, stairs. Y él, ok, entonces usó la palabra stairs. Pero yo me quedé como que, ¿será que en este contexto sí vale? Estamos hablando justamente de cuando crees en cosas como se te acabó la sal y te da mala suerte, quírate de supersticiones. Entonces, él me está hablando de que pases debajo de la escalera. Entonces, yo dije, ¿será que dentro de ese contexto, Stairs es correcto? Y después le tuve que mandar un mensajito allí de inmediato, ese mismo día en la tarde le mandé el mensajito de por qué no era Stairs, Distintos tipos de escaleras. hay distintos tipos de escaleras, exactamente. Por ejemplo, está el step, que es el que está en la entrada de las casas y así. Que por cierto, ni siquiera me acuerdo cómo es que se le dice. Ladder. Ladder, ya. Ajá. Entonces, le dije por qué y así, pues. Pero podría decirse que fue una vergüenza que me dio no en plena clase, sino el hecho después de yo darme cuenta de que no iba dentro del contexto. Es parte de... Nadie es perfecto, pues todo. Nadie está ¿cómo es? Extenso, no, exento a cometer errores. Hasta los mismos profesores cometemos errores. Ahora bien, chicos, una pregunta. ¿Cuál ha sido su clase más divertida que hayan dado? La más loca, la más alocada. La clase más divertida que he dado fue con 2 personas. Yo siempre he dado clases a una sola persona, pero siento que la clase más divertida que he dado es a 2 personas, porque los juegos que yo hago es con una persona y no como que compiten, sino que simplemente compiten con ella misma. Entonces, como era una competencia entre esas 2 personas, era súper divertido porque era como que, ay, ves, no, ya te gané. Y quizás también eso te anima, ¿no? Como que no, la próxima vez tengo que ganar yo. Yo creo que en mi caso tengo un recuerdo yo estaba trabajando en una academia y en esa academia tenían la particularidad de que cuando los estudiantes iban a ya a salir, que iban a terminar sus actividades en esa academia, ellos debían presentar una exposición final, ¿verdad? Y hablar sobre un tema que ellos pudieran escoger al azar y exponerlo durante enfrente de todos los profesores que estuvieran en ese momento y de los estudiantes que llegaran en ese momento también, porque tenían que exponerlo afuera, pues fuera del salón. Y a mí me parecía divertido porque ellos se relajaban, hacían juegos y dinámicas durante su presentación. A mí me gustaba mucho eso. También recuerdo que cuando yo estaba en esa época de que yo daba clases dentro de la universidad, hubo una clase en particular que les tocaba hacer una dramatización. Y para eso tuvimos que hacer varios días de ensayo y todo eso, porque ellos debían presentarlo también al final del curso, pues. Y entonces, durante esos varios días de preparación para la fue muy divertido. Habían juegos, había qué sé yo, ¿no? Todos los estudiantes traían cada cosa y cada anécdota para esa presentación que, Dios mío, yo disfrutaba mucho. ¿Y tú, Jane? Eh, yo creo que la clase más divertida que yo he dado fue el año pasado, cuando estaba con mis estudiantes de sexto grado. Estábamos
Este eran horas extracurriculares porque eran horas de reforzamiento, nos quedamos en la tarde. Y recuerdo que estábamos repasando una unidad que, por cierto, ese día yo estaba un poquito mal de salud con la peste, la gripe, no podía hablar bien. Y sin embargo, bueno, yo nunca falto, yo voy. Y, y eso, Y ese día recuerdo que estábamos trayendo la unidad del libro de algunos verbos. Entonces, por ejemplo, este, yo pronuncio y ellos repiten, ¿verdad? En grupo, todos al mismo tiempo. Y entonces yo comienzo y digo, drive a car, y todos repiten, drive a car, open the door, open the door. Y había una que decía pintar la casa. Y entonces yo digo, este, pintar la casa, ok. Entonces digo, paint the house. Y esos muchachos repitieron, y esa misma una risa, muchachos se empezaron a reír y entonces ellos se quedaban así. Y yo recuerdo que ese día mismo una crisis y sumado a la gripe que yo tenía, se me pusieron los ojos todos llorosos, yo reí, los muchachos reían, o sea, yo creo que ese fue el mejor día de la vida de ellos, porque me acuerdo que eso fue risa y risa y no podíamos avanzar. Y entonces, porque es que cuando decía paint the house, acá en este país, suena como una mala palabra, que suena una mala palabra, y entonces por eso es que ese día fue lo máximo, y el muchacho ríe, ríe, yo risa y risa, y no, de verdad que lo máximo. Porque los estudiantes, ellos buscan que el profesor haga el no sé ridículo qué responder. para ellos Disimule. divertirse. Eso como que les encanta demasiado. No más, así. Ok, chicos, ahora otra preguntita. ¿Cuál ha sido un consejo raro de esos rebuscadísimos que les hayan dado otro profesor o alguna otra persona que les haya dado algún consejo súper raro o random, que no necesariamente tienen que ser malo, pero que ustedes digan, pero ¿por qué me dijo esto? O que en realidad tengo que hacerlo. Y quisiera que me contaran si les ha funcionado, si lo han aplicado y si les ha funcionado. Bueno, un consejo, no sé si sería raro, pero ni siquiera recuerdo que me dio ese consejo. Creo que fue Jay. No, no, no creo. Pues si tú lo estás entendiendo, lo que te están preguntando en inglés, usted sienta la cara, así. No. ¿Y no? Ah, me hiciste que sí. Ah, no. Ese fue mi consejo. ¿Y a ti, Jay? Ya va, pero ¿lo has aplicado y te ha funcionado? No, creo que no. Es que si me preguntas algo y no lo entiendo, siempre hago cara de qué. Que de ahí la expresión de la... Sí, nunca digo que sí, ya. Me gusta saber que me están preguntando. O yo soy muy obvia. Entonces le pregunto que repite. Que repita. A ver, en mi caso, creo que pudiera ser que si me hacen alguna pregunta y no sé qué responder, disimule y diga, tarea para la casa. ¡Ah! Ya la de Luis. Bueno, eso me lo digo, bueno. Dice, ¿qué significa tal cosa? Y yo, ajá, muy bien, tarea para la casa. Ya Ya sé. Sí la estoy mal, sí la he aplicado. Sí, creo que sí la he aplicado. Me ha funcionado. Vamos a ver. Te han preguntado que no te acuerdas. Es muy, muy difícil recordarse algo a veces. Sí, ¿no? Ahorita sí uno puntual. No. A mí sí me pasó varias veces cuando justamente estaba dando al comienzo de mi carrera. Sí tenía estudiantes buenos que les hacían preguntas que me hacían dudar. Y yo, bueno, sí, vamos a investigar. Pero más que recibir un consejo raro, creo que yo soy el que he dado un consejo raro a los que están aprendiendo. Siempre les digo que em, cuando estén a la hora de producir o de hablar, este, que digan las cosas con convicción y seguridad, aunque sepan que están cometiendo algún error o estén diciendo algo que no es lo que debería ser. Porque de esa manera
la otra persona va a ver que tiene seguridad al hablar y al menos si sabe que no es lo correcto, te va a creer. Va a tender a creer porque tiene seguridad. Siempre le digo ese consejo a mi estudiante. No, interesante. A la regia y pisa fuerte, como escuché por ahí. Muy cierto. Y lo aplicaba bastante porque justamente en eso, a mí lo que yo necesitaba de mis estudiantes es ver la fluidez que tenían y si ellos me daban una respuesta larga, convincente, con seguridad, yo no los iba a detener diciéndole, no, ese es mentira, ese es falso y eso no es así. Porque prefería que hablaran y desarrollaran su speaking. Me gustó. O sea, yo digo que está bien que deje que pase el error, pero una vez que termine de hablar, porque a mí también me pasa con mis alumnos que dicen algo mal, pero yo dejo que ellos hablen, y una vez que termine, no los interrumpo. A veces me pasa, a veces los interrumpo. Les digo, bueno, aquí no es así, o no quise decir eso, lo que te quise preguntar fue esto, Ujú. y así. Sí, es cierto. Sí, claro. Yo los dejaba producir, yo los dejaba hablar y claro, después le daba su corrección y le decía, por ejemplo, recuerdo que en esa academia en la que yo trabajaba, al final ellos debían presentar, como les estaba comentando. Y hubo uno que eligió adivina el tema que escogió. El tema que escogió fue hablar de los Sims. Y yo en ese momento ya era experto, yo me sabía todo. Y yo le hice una pregunta. Y él me respondió algo totalmente equivocadísimo. Pero, o sea, su respuesta fue larga, duró casi 5 minutos respondiéndome y no tuvo ninguna equivocación en su pronunciación y me lo dijo con tal seguridad que yo no tuve otro remedio que darle una buena puntuación. Pero después de eso, yo le dije, muy buena tu respuesta, muy buena tu fluidez, tu pronunciación, todo lo que me hayas dicho, pero eso no es la respuesta de la pregunta que yo te hice. Y se lo di con base, con todo, buscándole todo el detalle. Sí, y yo creo que eso es para todo en la vida. Ahora digo, hay un libro que se llama No es cuestión de leche, creo. Voy a ver si lo voy a buscar y pongo la imagen aquí. Y el libro dice que el muchacho va a casa de un amigo y están hablando sobre vinos. Y el muchacho no sabía nada de vinos, solo conocía el de la Sagrada Familia, que es para cocinar. Entonces él fue a casa de un amigo y el amigo hablándole de vinos y tú has probado vinos buenos y él, sí, el de la Sagrada Familia es maravilloso. Yo también sé de vinos y pelacito. Y él, ay, ese yo no lo he probado, voy a ver si lo mando a comprar. Bueno, ya después el amigo se dio cuenta de que era bueno para cocinar al menos, ¿no? Pero entonces la cuestión es que todo lo que tú digas, que lo digas con certeza, la gente va a creer que estás diciendo lo correcto. Y también me pasó algo así, algo verídico, algo que me pasó. Es que un amigo me dice, estábamos hablando de Bob Marley, y él me dice, no, ya, Bob Marley falleció. Estaba yo en el liceo. Falleció yo sé todo de él. Él falleció en 1970 y tuvo 5 hijas y la esposa se llamaba Mary, no sé qué. Y yo, wow, este muchacho, tú sabes bastante de él. Y él, ¿qué vas a saber yo de eso? Entonces sí, tiene que ver mucho y de verdad que uno se lo cree. Sí. Hay gente que tiene como que esa habilidad para ese poder de convencimiento. Y hay muchos charlatanes pendientes que vienen, te dicen, no, sí, y tú le crees todo, pero... Ahora sí, chicos, llegó el momento más divertido de este podcast y es... El segmento de los juegos. En el juego del día de hoy vamos a hacer un juego llamado Inglés o Invento. En este juego nosotros nos reunimos y cada quien va a escribir en papelitos una expresión idiomática inventada o real. Una expresión idiomática puede ser como, por ejemplo, break a leg, que ya hicimos un video sobre eso. Lo voy a poner por aquí, por si no lo has visto. Y se reúne. Cada quien hace 3 expresiones, podrían ser, depende de cuántos sean, no importa. Si son muchísimos, pueden hacer 2 por persona.
pero mientras más mejor para que tengan más papelitos en el envase, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cada uno tiene un turno. Saca un papelito, lee el papelito y tú tienes que adivinar si esa frase idiomática, esa expresión idiomática es real o es un invento. Ok. Ok. A ver. Tenemos el bowl del Miss Universo. Entonces, ¿quién comienza? Albert, comienza tú. Como un certamen del Miss Universo. A mano inocente. Vamos. Vamos. Yo leo la frase y ustedes dicen si es verdad o mentira. Claro, a ver quién acumula más puntos, a ver quién gana. Ok. Mi frase dice: Shake hands with the moon. Shake hands with the moon. Mm, no, that is false. No lo sé. No he escuchado esa frase, yo también creo que es inventable. En efecto, es una expresión falsa. Es simplemente una frase que suena bonita, pero no existe. Exacto. Ok. A ver. Mi turno. A ver. Burn the midnight oil. Burn the midnight oil. Y- Burn the midnight oil. True. Yo creo que es inventado. Real. Burn the midnight. ¿Y tú? What do you think? Inventado. Sí, efectivamente esta frase existe. Y lo que significa es, tiene el sentido de cuando en las épocas de antaño, la gente usaba las lámparas de aceite o virlán. Entonces lo dicen como para el hecho de cuando trabajas o estudias a medianoche, lo solemos usar como una expresión idiomática. Interesting. Ok. Bueno, hasta los momentos, ¿cuál es el puntaje? Número. My turn. Punto nada más cada uno. Carito, perdido. A ver. A ver, a ver, a ver. Acá dice fly over the spilled milk. What do you think? Ay, yo he escuchado el de Speed Milk, pero sin el fly. I think Es sin el fly. well, EB. Fly over the spilled milk. Si existe una muy similar, pero no se usa el fly. Yes. Opino lo mismo que Matrix dice. So, ustedes dos dicen falso. Ah. Bien, esta expresión sí existe, pero en lugar de fly, como ustedes ya habían sospechado en un principio, que no iba, es cry. Y bueno, y significa lamentarse por una mala situación. ¿Sí? Que ya no hay más remedy. Punto para Alert y para mí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y se hayan divertido un montón. Como pueden ver, la vida de un profesor no es solo seriedad. Exacto, también la pasamos bien, dinámico. Hemos tenido momentos vergonzosos con los cuales hemos podido compartir hoy con ustedes. Y espero que puedan hacer el juego en algún momento con sus amigos, compañeros, profesores. Inclusive hasta con sus estudiantes. Y esto también lo pueden jugar incluso en fiestas y con frases en español. Las pueden poner al revés o cambiar una palabra. Gracias por acompañarnos. Recuerden que detrás de cada teacher hay una historia y mucha, mucha paciencia. Exacto. Somos seres humanos al igual que ustedes. Y digo esto porque a veces muchos estudiantes tienen esa idea equivocada de que, wow, el profesor serio, él arriba, yo abajo, pero no, somos seres humanos que también la pasamos chévere, nos divertimos y tratamos con mucho amor porque nos apasiona esta carrera de dar clases de calidad, con mucha pasión, mucha emoción y tratar de hacerlo lo más ameno y divertido posible.
Y también nos equivocamos, así como decimos que somos humanos, también cometemos errores, como pudieron ver, nos equivocamos Varias oportunidades. en varias oportunidades y es súper natural. Y lo importante es eso, pues seguir aprendiendo y si nos equivocamos, aprender de los errores para seguir mejorando cada día. Que a veces creemos que tenemos que hacer todo perfecto. Y realmente vi un video de un muchacho entrevistando a personas nativas y puedes ver que ellos también cometen 1.000.000 de errores e incluso se quedan como que, ¿qué quieres decir? Past tense for go. Leave. And can you explain to them how you got to leave, please? Walk away. What is this? What's the past tense for go? Stay. Don't know. What is the past tense for go? Go. I don't know, pal. Past, what was it again? What is the past tense for go? Past tense. Yeah. Come. Come. Yeah. Okay. And can you explain that to the people watching at home, please? Because if you tell someone to go, the other meaning for it is to come back, you know what I'm saying? Así que no te preocupes si cometes errores o si crees que porque somos profesores somos perfectos. Pues, Ok, chicos, hemos llegado al final del episodio de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que siempre reciban las notificaciones de nuestros videos. Recuerden comentar, suscribirse, compartir y darle me gusta en todas nuestras redes sociales que nos pueden conseguir como Da Lingua English y en Instagram como dalingua.english. See you next time, awesome people.